Una deliciosa coreografía bucal. Era la milésima vez que escuchaba esa canción y de nuevo, sin poder evitarlo, dos gruesas lágrimas corrieron por sus abultadas mejillas. Se dice que nadie se resiste al llanto de una mujer, pero quien ha visto llorar a un hombre con las características físicas de Silvio, confirma que los sentimientos, caprichosos, van a regocijarse en la menor de las rendijas de los grandes corazones. La carretera se había convertido en su oficina, la mejor, la que sin enjaularlo, le hacía sentir dueño de su propio camino, que podía controlar su destino, era él quien decidía la ruta, la hora, la velocidad y ¿qué? ¿Acaso la vida no es una larga carretera con ruta, destino, como lugar físico de arribo, con hora de llegada y salida, en algunos casos, con accidentes que por causa fortuita cambian para siempre la carrocería que transporta ese don, formado de cuatro simples letras que juntas se han convertido en el más grande de los enigmas que jamás alguien ha podido resolver? Para él, no había lugar a dudas. La vida era una carretera. Poco a poco se iba llegando el momento que le gustaba disfrutar más, el atardecer. Miró el espejo lateral derecho, después el izquierdo y comprobó que ningún otro automotor estaba cerca, momento de gozo total, el camino era todo para él, en forma casi automática apagó el estéreo de su camión y empezó a preguntarse, ¿en qué momento de mi vida decidí que iba a ser trailero? Empezó a hurgar en lo más profundo de sus recuerdos, era en vano. ¿Hasta qué edad tenía que retroceder? ¿Acaso a los escasos días de haber nacido? No, no lo creía así. Al abandonar su infructuosa búsqueda, llegó a la conclusión de que no le quedaba más remedio que aceptar que ese momento crucial de su existencia nació el día de la Navidad número 8, su único regalo, un flamante camión de carga de madera, de redilas, pintado de brillantes y vivos colores, azul intenso la carrocería, rojas las redilas y amarilla el área de carga y era precisamente la carga, lo más gratificante, una vasta colección de dulces americanos que él en su vida había degustado y que después se enteraría, eran regalo navideño y de buena voluntad de los miembros de la Iglesia del Cristo Triunfante que habían abierto un templo de alabanzas en la colonia, apenas a cuadra y media de su casa. Jamás había demostrado habilidad para recordar nombres y fechas, mucho menos para realizar operaciones con los números, de hecho los llegó a odiar, solo habían significado golpes, golpes y más golpes, primero de los maestros, luego de los padres, si a ello le agregas las lacerantes burlas infantiles que, como sabes, son las más crueles del mundo, despojadas de la conmiseración y cargadas de inocencia, hieren en lo más profundo del ser. A duras penas logró aprender a leer y escribir, desde el tercer año empezó a hacerse la pinta y antes de terminar el cuarto año de primaria desertó. Los padres se enteraron hasta después de que con 10 días de ausencia del alumno, el profesor Ernesto lo reportó a sus padres quienes a su vez juraron una y otra vez que el infante salía a la hora adecuada para estar puntual y regresaba justo 10 minutos después de que oían sonar la campana anunciando la hora de salida de clases como lo hacía usualmente. Tenían razón al menos en cuanto a la hora del regreso ya que con solo un minuto de diferencia, Silvio estuvo a punto de llegar el mismo instante de su mentor, pálido esperó a que saliera. En el ínter, en su cabeza trataba de encontrar razones que resultaran convincentes al inminente interrogatorio y que tal si se iba y abandonaba la casa, el tren carguero iba a pasar dentro de 35 minutos, mientras podría esconderse en uno de los muchos vagones que, puertas abiertas, estaban regados por docenas en los patios de la estación de ferrocarril. No era el interrogatorio lo que temía, más bien eran los incentivos con los que cada pregunta sería acompañada. Su padre, con la sana ilusión de convertirlo en un hombre de bien, le había pedido a un amigo suyo dueño de una talabartería, un grueso tramo de cuero de res curtido que, maldita sea, levantaba enrojecida la piel que le tocaba acariciar y que para colmo del oprobio tenía nombre, la corregidora, bautizada así por el abuelo, evidente admirador de doña Josefa. Ya en edad adulta pensó que el nombre más adecuado para tal instrumento de tormento era el de la correctora. Tembló. Si por haber acabado con todos los dulces regalados le habían obsequiado con 6 azotes, por el hecho de haber abandonado la escuela le iban a acabar las piernas. Era dramático antes de cada azote, siempre propinados por el padre, su madre daba una razón que justificara el correctivo. Porque te pudiste enfermar. Tras. Porque ni siquiera nos dejaste probarlos. Tras. Para que se te quite lo goloso.
Tras. Porque le quería guardar unos pocos a tu tío Pancho. Tras. Porque te iba a dar unos pocos para que los vendieras. Tras. Porque me quedé con las ganas de probar el de chocolate relleno de menta. Tras. Siempre se preguntó cuando se ponían de acuerdo sus padres para saber el número de azotes y razones con el que uno y otro habría de contribuir en la ejecución del ceremonial de redención. El maestro tardaba en salir. Ya habían pasado más de 15 minutos que convertidos en siglos, en los que la imaginación de Silvio tosigaba al infante con los más terribles castigos que Dante le hubiera pedido gustoso, en calidad de préstamo para ilustrar su magnífica obra. Definitivo, le quedaban 20 minutos para llegar a la estación y hacia allá se dirigió. Cada 10 pasos volvía la cara para ver si el maestro abandonaba la casa, nada. ¿Qué tanto hablaban? A una cuadra se detuvo, el temor a lo desconocido lo asaltó, que iba a hacer él solo, a dónde ir, nunca en su vida había salido siquiera a la ciudad vecina a 120 kilómetros. La impotencia de su indecisión le traicionó y lloró. Regresó sobre sus pasos, a solo una cuadra de su casa vio que el maestro dejaba el hogar, se metió al abarrotes de doña Armida y desde la puerta alcanzó a escuchar los gritos de su madre. Ya verá este vago desvergonzado. En cuanto llegue su padre, va a comprender que con los estudios no se juega, que acaso quiere ser un don nadie que todo el mundo mire para abajo. Ah. Pero esta no se la perdonamos. Quería razones. Paradójicamente, el temor le dio valor y ya no lo pensó. En cuanto su madre cerró la puerta decidió salir corriendo rumbo a la estación, tenía ya solo 10 minutos para llegar. Volteó a ver a doña Armida, no había nada que temer, dormida en su silla mecedora, no se había dado cuenta de nada, sus 68 años habían construido un muro en sus oídos que le impedían escuchar las vociferaciones de su madre. Estaba dormida, como desaprovechar una oportunidad así, tenía que llevar algo para comer en el camino, con gatunos pasos se acercó al mostrador donde estaba el pan y tomó 3 piezas de dulce, analizando la presentación de cada una con tal minuciosidad que si un especialista en mercadotecnia hubiese estudiado los razonamientos en los cuales se basó para hacer su decisión de compra, de hurto en este caso, hubiese descubierto el santo grial de su profesión. Con la misma agilidad felina salió y una vez en la banqueta emprendió la huida. 2 cuadras antes de llegar alcanzó a escuchar el silbato del tren de carga, el corazón se le salía del pecho, ¿y si lo dejaba? No había pensado en ninguna otra solución, aceleró la velocidad de sus cortas piernas que, salvadas de la moderna inquisición familiar, le hicieron llegar en un suspiro a la estación prometedora de una nueva vida. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué había tanta gente arremolinándose cerca del tren? Cuando se acercó abriéndose paso encontró las respuestas, el tren le había amputado un pie a un trampita, la ambulancia a la que se le había llamado ya no tardaba en llegar, un buen parroquiano se había quitado el cinturón y había hecho un improvisado torniquete para reducir al mínimo el sangrado del pobre desafortunado. Tuvo suerte, lo bueno es que cayó con la cabeza del lado contrario de las ruedas que si no, quién sabe si le estuviera contando. ¿Y la cruz? Ya le hablaron, ¿cuánto tarda en llegar? Rápido, vayan por el botiquín de primeros auxilios que está en la oficina de venta de boletos de la estación. Súbanle la pierna. Por unos instantes, Silvio se vio reflejado en el que seguramente sería su compañero de viaje, veía su propio rostro contorsionado por el dolor en el cuerpo del viajero. Fue el mejor argumento que el destino habría de anteponer a su decisión, para hacerle cambiar su desertora solución. No se iría. Bueno, al menos no en tren. Otra vez las dudas. ¿Qué hacer? Respuesta salvadora. ¿Se iría a la carretera internacional para esperar el arribo de un trailero? ¿No era ese su sueño dorado? Viajar y viajar sin maestros, sin números y sobre todo, sin azotes. ¿Qué historia inventaría? Soy huérfano. Me escapé del internado porque la directora nos levantaba a las 5 de la mañana para bañarnos con agua fría y sin desayunar, nos ponía a trabajar en la elaboración de escobas y trapeadores que luego nos mandaba vender por las calles. Cada niño debía regresar con el total de la carga vendida, de lo contrario, el día entero se la pasaba sin probar bocado. El que no trabaja que no coma. Mandato de Dios. Decía la maldita bruja. Seguramente con esa historia conmovería al chofer y le permitiría ir a su lado.
Se dio cuenta que la habilidad para crear explicaciones o justificaciones le había sido bien heredada por su madre, se sintió satisfecho de sí. Dejó todo el alboroto y ahora sí, con paso lento se dirigió a la salida norte de la ciudad. Por esos rumbos recordaba haber visto una serie de restaurantes y una gasolinería en donde los choferes se sentaban a comer y cargar combustible. Llegó y su rostro se iluminó al ver más de una docena de grandes tráileres estacionados, que para él ya dispuesto a convertirse en el mismísimo Belerofonte mitológico, habían tomado la forma de pegasos amarillos, blancos, plateados y negros que guardaban en sus motores la añorada promesa de llevarlo volando a la tierra anhelada. ¿A qué tierra? La pregunta acabó con el mágico momento, ¿hacia dónde quería ir? Lo cierto es que no lo sabía, cualquier lugar sería mejor, no sabía si a la gloria o al infierno, lo que sabía era que tenía que salir de ahí en donde no había lugar para los que como él, habían sido privados de una buena cantidad de razón o capacidad de razonamiento, más bien. Aún con sus 3 piezas de pan de dulce en la mano se acercó al área de mesas del primer restaurante que encontró, había 8 personas comiendo, se acercó al que tenía más parecido con la recientemente abandonada figura paterna. Señor, ¿me deja ir con usted? El comensal parecía no darse por aludido. Insistió. Señor, ¿me deja ir con usted? Sin respuestas. Dejó su valiosa carga en la mesa y se atrevió a mover el brazo izquierdo del chofer, puso su mano justo en el lugar donde un tatuaje en forma de corazón sangrante cruzado con el nombre de Patricia estaba formado.